Hola, bienvenidos a una nueva clase. En el día de hoy nos toca ver lo que es un framework. Bien, vamos a profundizar un poco a modo introductorio lo que es framework, ¿sí? Bueno, en primer lugar podríamos empezar contestando qué es un framework. Un framework define la estructura y metodología de un proyecto de software. Básicamente se podría decir que es una guía que nos ayuda a programar de forma sencilla y rápida. Su objetivo es el desarrollo ágil de aplicaciones mediante el aporte de librerías o funcionalidades ya desarrolladas. Bien, básicamente explicándolo rapidito, un framework lo que nos provee es de, como dice la definición, librerías o tecnología, también una estructura, digamos, para organizar nuestro proyecto, que nos permite programar de manera más sencilla, más simple, más rápida, por el hecho de que no tenemos que realizar muchas funcionalidades que ya están predefinidas o ya el framework las tiene incorporadas, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso que nosotros necesitemos conectar una base de datos a nuestra aplicación, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar desde cero los drivers, sino que el framework ya en sus librerías ya nos provee de esto, ¿sí? Muy bien, existen diversos frameworks a disposición en el mercado, ¿sí? Por un lado tenemos los frameworks conocidos de backend, ¿sí? Que son los que se encuentran a la parte, los cuatro de la parte izquierda de la pantalla, y los frameworks de frontend, que son los dos que se encuentran a la derecha. Bien, los frameworks de backend, como Spring Boot, ¿sí? El Spring Boot es el framework por excelencia de Java, ¿sí? Es utilizado por ese lenguaje. Por ejemplo, Django es utilizado por el lenguaje Python. Netcore es la versión moderna o la nueva versión, digamos, de Net Framework, ¿sí? Está apoyada por Microsoft, bien, pero es open source y multiplataforma, a diferencia de lo que era Net Framework en su momento, ¿sí? Obviamente que trabaja con C#. Y por último, para framework de backend tenemos a Laravel, que utiliza PHP como su lenguaje principal, ¿sí? En el mundo de los frameworks de frontend tenemos a Angular, que es uno de los mejores, digamos, o es el más utilizado hoy en día en el mercado, ¿sí? Lo apoya o lo resguarda Google, ¿sí? Fue desarrollado por Google. Y ahí debajo tenemos el React, que es una librería, también un framework, librería de JavaScript, que también es utilizado como framework de frontend, desarrollada por Facebook, ¿sí? La comunidad de Facebook es la que impulsa a React. Bueno, ventajas y desventajas de utilizar un framework, ¿sí? Las ventajas, como dice acá la filmina, es estructura predeterminada, ¿sí? Nosotros cuando utilizamos un framework, este ya tiene una estructura determinada para realizar su trabajo. Reutilización de código, ¿sí? Es decir, tenemos código que ya viene en el framework, como les comentaba en el ejemplo de los drivers de base de datos, y nosotros no tenemos que rehacer ese código, sino que directamente lo reutilicemos. Agilidad en el desarrollo, bueno, esto nos provee la reutilización de código. Buenas prácticas de desarrollo, minimizar errores, facilidad de colaboración y mantenimiento, ¿sí? Esto quiere decir, al hecho de utilizar un framework y aprenderlo, cuando nosotros tenemos que migrar o ir a otro proyecto que ya fue desarrollado con el mismo framework, nosotros tenemos la capacidad de entender el código más simple y la estructura del mismo, por el hecho que ya conocemos la tecnología. Adicionalmente, cuando trabajamos en equipo, ¿sí? Al trabajar con un mismo framework, todos estamos de una manera sincronizados de cómo hacer el trabajo, ¿bien? Y las desventajas que tenemos es el tiempo de aprendizaje. Nosotros debemos aprender un framework, ¿sí? Las ventajas que tiene, las desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Versiones inestables, ¿sí? Los frameworks, a medida que van avanzando tanto los lenguajes, van sacando nuevas versiones. La comunidad impulsa eso para conseguir siempre la mejor. Menos rendimientos al incluir una estructura tan pesada como un framework. Baja el rendimiento por el hecho de que tenemos muchas capas, ¿sí? Anidadas, se puede decir así. Código sin utilizar.
Los frameworks, como decía, proveen de muchas librerías que incluso algunas no vamos a utilizar por el hecho de que están de más, entonces es una desventaja utilizar. Y la elección del framework también es una desventaja por el hecho de que el framework te define la arquitectura que vas a utilizar, el lenguaje que vas a utilizar y cómo vas a trabajar. Por lo tanto, una elección de un framework puede significar el éxito del proyecto o el fracaso por el simple hecho de elegir un framework que está tanto obsoleto o ya no es mantenido o inseguro o no performante, ¿sí? Entonces la elección del framework tiene que ser muy buena para que el proyecto sea. Bueno, esto es lo que simplemente la introducción que tenemos para framework, ¿sí? Para que ustedes se sumerjan un poco. Vamos a utilizar un framework en toda la materia, por lo tanto es bueno que sepan cuáles son sus características. Nos vemos en la siguiente clase.